El aroma a cebolla y ajo llenaba mi pequeña cocina en Ciudad Juárez, mientras revolvía la olla en la estufa. Cocinar siempre había sido mi refugio al final de un día largo. Una costumbre que arrastré desde mis años como enfermera. Estaba alcanzando la sal cuando mi celular vibró sobre la mesa. Mi corazón dio un salto, esperando ver el nombre de Emiliano. Habían pasado casi 2 semanas desde nuestra última charla de verdad, pero no era su voz la que me llegaba, sino su ausencia. Reemplazada por palabras que me robaron el aire. Hemos decidido que no te queremos en nuestra boda. Mándanos 62,000 pesos si quieres conocer a tu futuro nieto. Me quedé paralizada, con la cuchara suspendida sobre la olla, el vapor empañando mis lentes. Al principio pensé que era un error, una broma cruel. Mi hijo, el niño que crié entre rodillas raspadas y noches sin dormir. No podía haber permitido esto, pero el mensaje estaba ahí, claro, definitivo. Mis manos temblaban mientras dejaba el celular. Quería responder, exigir escuchar la voz de Emiliano, recordarle quién era yo. Pero otra parte de mí retrocedió, y si contestaba solo para confirmar esas palabras. Me apoyé en la mesa, mirando el tablero donde las zanahorias a medio picar yacían olvidadas. La casa se sentía insoportablemente silenciosa. Cada tic del reloj, cada zumbido del refrigerador me aplastaba como un juicio. Caminé hacia la ventana sobre el fregadero, mirando mi jardín, ahora borroso bajo el peso de mis lágrimas. Apoyé la palma en el vidrio. Su frialdad me ancló, e intenté entender cómo la devoción podía torcerse en un rechazo tan afilado que me cortaba hasta el hueso. Las palabras en la pantalla se negaban a desvanecerse. Incluso cuando puse el celular boca abajo, me arrastraron al pasado, a cuando Emiliano era tan pequeño que cabía contra mi pecho, cuando creía que el amor y el sacrificio bastaban para protegerlo del mundo. Tenía 33 años cuando Ricardo murió en el derrumbe de una mina en Zacatecas. Una llamada, y de repente era madre y padre, enfermera y proveedora, soñadora y realista. Emiliano tenía 8 años. Recuerdo cómo se aferró a mí en el funeral, su manita apretando la mía como si supiera que, de ahora en adelante, solo seríamos nosotros dos. Tomé todos los turnos que pude en el hospital de Ciudad Juárez, noches en urgencias, dobles los fines de semana. Curaba heridas de día y registraba análisis de noche, para luego llegar a casa y preparar el desayuno de Emiliano antes de la escuela. Algunas semanas apenas comía más que una tortilla, deslizando mi parte de la cena a su plato, con una sonrisa para que no lo notara. Cuando cumplió 18 y fue aceptado en la Universidad Autónoma de Chihuahua, el depósito parecía imposible. Vendí el viejo Chevy de mi madre, el que me dejó al partir. Le dije a Emiliano que era hora de soltarlo, pero por dentro lloré la pérdida de ese último lazo con ella. Aún así, la luz en su rostro cuando le di los papeles valió cada dolor. Mamá, me dijo una noche, con la llave del dormitorio universitario aún tibia en su mano, algún día, yo cuidaré de ti como tú siempre has cuidado de mí. Esa promesa fue mi ancla en los años solitarios, un recordatorio de que mis sacrificios no eran en vano. Ahora, mirando el mensaje que exigía 62,000 pesos, me preguntaba cómo un voto de amor se había convertido en una nota de rescate. Me limpié los ojos con el dorso de la mano, el recuerdo de sus palabras chocando con el texto cruel, y sentí el primer destello de duda. Algo mucho más oscuro estaba alejando a mi hijo de mí. La exigencia de 62,000 pesos me sacudió, pero la exclusión de la boda tenía una cruel familiaridad. Mirando atrás, podía trazar la distancia como grietas que se extendían silenciosamente por un cristal. Todo comenzó la noche que conocí a Itzel. Fue en Día de Acción de Gracias, hace 2 años. Emiliano insistió en traerla a mi casa en Ciudad Juárez, diciendo que quería ver cómo era una tradición familiar. Recuerdo haber puesto la mesa con la vajilla de mi madre, orgullosa de compartir una comida que nos había sostenido por generaciones. Itzel llegó con un vestido crema ajustado, su sonrisa deslumbrante,
su tono dulce como miel. Al principio, quise creer que Emiliano había encontrado a alguien amable, pero luego noté cómo respondía a preguntas destinadas a él, deslizando su mano sobre la suya para callarlo cuando empezaba a contarme sobre su nuevo proyecto en el trabajo. Más tarde, cuando le ofrecí más pastel a Emiliano, Itzel soltó una risita y dijo: «Ya no necesita que su mamá lo esté consintiendo». Era un comentario en broma, pero la forma en que sus ojos se clavaron en los míos me dijo que no lo era. Desde entonces, el cambio fue constante, casi invisible si no lo hubieras vivido. Las llamadas que antes llegaban 3 veces por semana se redujeron a 1, luego casi nada. Emiliano dejó de pasar los domingos. Cuando sugería cenar juntos, siempre había una excusa: el horario de Itzel, pendientes, cansancio, en Navidad. Dijo que tenían planes con amigos y pasé la noche mirando un mole intacto, diciéndome que solo era una fase. Ahora, con la puerta de la boda cerrada en mi cara, finalmente veía la verdad que había temido nombrar. La distancia no había sido repentina, había sido cuidadosamente creada, año tras año, hasta que mi lugar en la vida de mi hijo era apenas una sombra. Me senté a la mesa de la cocina, con el celular a mi lado, y me pregunté cuánto tiempo había estado Itzel ensayando el papel de guardiana, apretando su control sobre Emiliano hasta dejarme fuera. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en los números, en la suma que había reunido con tanto esfuerzo a lo largo de mi vida. 62,000 pesos. Me dejarían con casi nada para emergencias, nada para los años en que esperaba tener un pequeño colchón. Aún así, me sorprendí susurrando: «Es por el bebé, por tu nieto». La palabra llevaba un peso que no esperaba. Un nieto, mi primero. La idea de no verlo nunca, de ser excluida de su vida antes de que siquiera respirara, me carcomía. Tal vez si enviaba el dinero, la puerta se abriría de nuevo. Tal vez Emiliano regresaría, aunque fuera por gratitud. Me quedé en la mesa de la cocina hasta pasada la medianoche, la luz del farol derramándose sobre mi chequera. Pero entonces otra voz irrumpió, más filosa que el anhelo. Era la voz que me había guiado durante décadas en urgencias, la que nunca ignoraba señales que otros pasaban por alto, y las señales alrededor de Itzel no encajaban. 2 semanas antes, me había encontrado con ella y Emiliano en el mercado de la Plaza Carso. Ella llevaba un carrito con sushi de la barra y un café grande. Sonreí, intentando charlar, pero la imagen me detuvo en seco. Las embarazadas evitaban ambas cosas, especialmente en los primeros meses. Itzel solo se encogió de hombros cuando lo mencioné. Con una sonrisa tensa, su tono evasivo, repasé ese momento ahora. La forma en que apoyó su mano perfectamente arreglada en el brazo de Emiliano, como si lo protegiera de mí, y cómo su vestido, ceñido a la cintura, no mostraba ni un indicio de embarazo. A los 4 meses, incluso en un primer embarazo, debería haber alguna señal. Mis años en turnos obstétricos me lo decían. Mientras más lo pensaba, más mi inquietud se convertía en certeza. Algo estaba mal con la historia de Itzel. El embarazo podría no ser lo que ella decía. Y si eso era cierto, la exigencia de 62,000 pesos no solo era cruel, era calculada. Cerré la chequera, la guardé en el cajón y sentí la primera chispa de rebeldía. No podía comprar mi regreso a la vida de mi hijo con mentiras. La verdad, por dolorosa que fuera, tenía que ser lo primero. Por la mañana, el peso en mi pecho no había disminuido. Dejé la chequera enterrada en el cajón, pero el silencio de la casa me aplastaba como una cobija pesada. Al mediodía, sonó el timbre. Al abrir, ahí estaba Carmela, con el cabello plateado recogido detrás de las orejas, los ojos tan agudos como siempre. Tenía un presentimiento, dijo, entrando sin esperar. Carmela siempre había sido así directa, sin paciencia para titubeos. Le serví café y le conté todo, desde el mensaje hasta las dudas que me habían mantenido despierta.
Escuchó con los brazos cruzados, como cuando éramos niñas en Chihuahua y yo intentaba justificar llegadas tarde o tareas olvidadas. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante, con voz firme. Esa mujer te está manipulando. Socorro. Y Emiliano está demasiado ciego para verlo. Su certeza me erizó, pero solo porque resonaba con lo que ya temía. Carmela siempre había sido la racional. De niñas, yo era la soñadora, garabateando poemas en los márgenes de mis cuadernos. Mientras ella llevaba las cuentas del taller de nuestro padre antes de cumplir 16, has dicho que tiene 4 meses, continuó Carmela. Te ha mostrado una sola foto de ultrasonido. Ha mencionado Emiliano alguna cita prenatal, vitaminas, cambios de dieta. Negué con la cabeza. La verdad cayó como piedra en mi estómago. Ni fotos, ni recordatorios de citas, ni notas médicas en el refrigerador como suelen mostrar los futuros padres. Solo menciones vagas, siempre con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Carmela puso su mano firme sobre la mía. No estás equivocada al dudar. Trabajaste años en partos. Sabes cómo luce un embarazo. Si tus instintos gritan, confía en ellos. Sus palabras me estabilizaron. Por primera vez desde que llegó el mensaje, me sentí menos como una madre desesperada y más como la enfermera que alguna vez guió a familias a través del miedo y la incertidumbre. Hay más, añadió Carmela, bajando la voz. Sandra sigue en la recepción de la clínica del Dr. Morales en el centro. Si Itzel está realmente embarazada, la han visto en algún lado, Sandra podría saberlo. Exhalé lentamente, la idea encendiendo esperanza y temor. Si Itzel había mentido sobre el bebé, una prueba podía destrozarlo todo. Miré por la ventana hacia mi tranquilo jardín. El sol de la mañana brillando en las hojas cubiertas de rocío, y me di cuenta de que ya no temía la respuesta. La necesitaba. Carmela no perdió tiempo. Esa misma tarde llamó a Sandra, su voz baja y cuidadosa mientras yo estaba a su lado. Sandra había sido nuestra aliada por años. Una mujer que veía todo desde el mostrador de la clínica del Dr. Morales en el centro de Ciudad Juárez. Prometió estar atenta y avisarnos si surgía algo 2 días después. Sandra nos invitó a un pequeño café cerca del hospital. Llegó con su bolso al hombro, su expresión seria. No puedo darte expedientes, dijo mientras dejaba su taza, pero puedo contarte lo que he visto. Mi corazón latía con fuerza. Itzel ha estado en la clínica, continuó Sandra, pero nunca por obstetricia, sin citas prenatales, sin ultrasonidos, nada que indique un expediente de embarazo. Solo revisiones ginecológicas generales. Las palabras golpearon como un puñetazo. Por un momento. El ruido de los platos y el silbido de la máquina de espresso se desvanecieron. Todas las dudas que me carcomían ahora estaban a la vista, innegables. Hay más, dijo Sandra, inclinándose y bajando la voz. No siempre vino sola. 2 veces este invierno llegó con un hombre alto, cabello oscuro, bien vestido. Lo reconocí, David Salazar. Es paciente regular del Dr. Morales, que se especializa en fertilidad. El nombre no me decía nada, pero el peso en el tono de Sandra era suficiente. Itzel no solo había mentido sobre un embarazo, estaba vinculada a otro hombre por completo. Sandra metió la mano en su bolso y deslizó un sobre pequeño sobre la mesa. Adentro había fotos discretas. Itzel en la sala de espera, su mano rozando el brazo de Salazar. Salazar firmando en el mostrador. Fechas anotadas con cuidado en la letra de Sandra. Miré las imágenes hasta que mi visión se nubló. La náusea subió rápida, pero me obligué a respirar. No podía derrumbarme. Las pruebas importaban más que las lágrimas ahora. Carmela puso su mano sobre la mía, cálida y firme. Esto es lo que necesitábamos. Asentí lentamente, apretando el sobre. La verdad ya no era un susurro de instinto, se estaba formando, sólida e innegable, y cambiaría todo cuando llegara a mi hijo. El club de campo Río Grande brillaba bajo el sol de la tarde.
su terraza adornada con flores blancas y sillas de plata pulida que miraban la suave curva del río. Carmela y yo entramos con la multitud, con la cabeza en alto, la tableta pesando en mi bolso como una piedra. Nadie nos detuvo. Parecíamos cualquier otro invitado en trajes oscuros y vestidos. Cuando vi a Emiliano bajo el arco de rosas, mi pecho se apretó. Lucía guapo en su smoking negro, pero había una tensión nerviosa en su sonrisa que solo una madre podía leer. Por un momento, anhelé cruzar el espacio, tomar su mano y recordarle que no tenía que seguir con esto. Pero la música creció y apareció Itzel. Deslizó por el pasillo en seda blanca, cada paso ensayado a la perfección. Los invitados murmuraban admirados mientras ella tomaba la mano de Emiliano. Podía ver cuánto quería él creer en la imagen que ella proyectaba la novia leal, la futura madre radiante. Las palabras del sacerdote resonaban, y luego llegó la frase que esperaba. Si alguien sabe de alguna razón por la que estos dos no deban unirse, que hable ahora o calle para siempre. Me puse de pie. Mi voz, fortalecida por meses de miedo y noches sin dormir, cortó el silencio. Yo sé, los jadeos se extendieron como viento en hojas secas. Emiliano se giró, la confusión endureciéndose en enojo al verme. El rostro de Itzel palideció antes de que forzara una sonrisa frágil. Caminé hacia adelante y saqué la tableta de mi bolso. En la pantalla estaban las fotos de Sandra, las fechas, las notas. Itzel con David Salazar en la clínica. Registros que probaban que su embarazo era una mentira. «No», gritó Itzel, su voz subiendo. «Ella miente». Pero sus manos temblaban mientras intentaba alcanzar a Emiliano, y él se apartó. Presioné reproducir en el corto video que Sandra había capturado Itzel, inclinándose hacia David en la sala de espera. Su mano en el estómago de ella. La terraza quedó en silencio mientras la verdad se alzaba desnuda ante todos. Y vi la primera grieta de horror en los ojos de mi hijo. La ceremonia colapsó en un instante. Los invitados murmuraban. Algunos se levantaban, otros miraban en silencio atónito. Emiliano soltó la mano de Itzel como si lo hubiera quemado. Sus hombros rígidos, su mandíbula apretada. Ella gritó tras él, su voz aguda y desesperada, pero él dio la vuelta y se fue. Lo seguí, el peso de años de silencio y miedo cayendo de mí con cada paso hacia la salida. Afuera. El aire se sentía diferente, más fresco, más claro. Emiliano no dijo nada en el camino a casa, sus manos apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando llegamos a mi entrada, apagó el motor y se quedó en silencio. Su smoking parecía demasiado formal contra la familiaridad gastada de nuestra casa. El teléfono comenzó a sonar casi al entrar. Primero un colega, luego otro. Cada voz, con la misma historia. Itzel también les había pedido dinero. 5,000 pesos por aquí, 10,000 por allá. Siempre con la misma excusa: complicaciones del embarazo, costos de la boda, emergencias que Emiliano supuestamente desconocía. Para el final de la noche, el total superaba con creces lo que me había exigido a mí. Emiliano se sentó a la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo dejé que me usara así? Puse una mano en su hombro. Porque confiaste en ella. Porque creíste que el amor significa dar el beneficio de la duda. Eso no es debilidad, Emiliano. Es la marca de un buen corazón. Los manipuladores saben cómo torcer eso. Me miró entonces, con los ojos rojos y crudos, y por primera vez desde que llegó el mensaje, vi al niño que alguna vez arrullé hasta dormir, despojado de defensas y orgullo. Serví café para los dos, el aroma llenando la cocina como un bálsamo, y le dije que sobrevivir no se trata de evitar la traición, sino de aprender a levantarse de ella. Los meses siguientes fueron frágiles y sanadores. Emiliano volvió a mi casa cerca del Parque de los Venados, su vieja habitación cargando el eco silencioso de sus años jóvenes. Al principio,
Apenas hablaba. Su vergüenza pesaba más que cualquier palabra, pero la rutina tiene una forma de coser pequeñas heridas. Comenzábamos cada día con café en el porche, viendo el sol salir sobre los árboles del vecindario. A veces nos sentábamos en silencio. A veces me preguntaba sobre mis pacientes de años pasados, o las noches en que llegaba a casa desde urgencias aún vibrando de adrenalina. Esas mañanas se volvieron nuestro ancla. Cuando llegó la primavera, plantamos jitomates y albahaca en el jardín. Emiliano cavó los surcos mientras yo presionaba las semillas en la tierra. Nuestras manos sucias juntas, como no lo habían estado desde que él era niño, ayudándome con proyectos escolares. El jardín creció, y él también, lentamente. Sus hombros se relajaron, su risa regresando en ráfagas inesperadas. Fue durante una de esas mañanas, con el café humeando entre nosotros, que mencionó a Marisol Vargas, una colega de su firma de ingeniería. Dijo su nombre con cuidado al principio, como probando el aire, pero con las semanas, las menciones se volvieron más fáciles. Su sentido del humor, su manera calmada de manejar plazos, cómo lo hacía reír incluso en días largos. Escuché, guardando mi alivio en silencio. La confianza, una vez rota, no regresa de la noche a la mañana, pero podía verla parpadear de nuevo en él, y en esos momentos me di cuenta de que nuestro vínculo, aunque herido y magullado, comenzaba a sanar en algo más fuerte. Una noche, mientras limpiábamos los platos de la cena, Emiliano preguntó si me gustaría conocer a Marisol. 2 años después, estaba entre rosas floreciendo en los jardines de México en Xochimilco, viendo a Emiliano esperar bajo un arco cubierto de lirios blancos. Esta vez no había tensión en su sonrisa, ni sombra de duda. Marisol caminó hacia él con gracia serena, sus ojos fijos en los suyos, y sentí una paz que no había conocido en años. La ceremonia fue pequeña, íntima, llena de gente que los amaba genuinamente. Marisol insistió en que formara parte de la planeación, pidiéndome opinión en todo, desde las flores hasta la música. En lugar de ser excluida, fui honrada en cada paso. Cuando intercambiaron votos, mi garganta se apretó. La voz de Emiliano no titubeó, y las palabras de Marisol llevaban una sinceridad que no necesitaba adornos. Cuando sellaron su promesa con un beso, dejé que el pasado se desvaneciera como pétalos en la brisa. Meses después, en una tranquila sala de hospital, sostuve a mi nieto por primera vez. Sus deditos se cerraron alrededor de los míos, frágiles, pero decididos. No había mentiras rodeando su llegada, ni manipulación ni rescate, solo el regalo puro de una nueva vida. Entregado a brazos que habían añorado este momento, Emiliano estaba junto a Marisol, su mano en el hombro de ella, el orgullo suavizando cada línea de su rostro. Miré al niño y sentí el peso de todo lo que nos había traído aquí. Itzel intentó comprar el silencio con engaños, despojar de dignidad a mi familia por el precio de 62,000 pesos. Pero lo que perduró no fue su plan. Fue el lazo entre madre e hijo, probado y reforjado, ahora extendiéndose a otra generación. El amor, honesto y sin adornos, había construido algo duradero, y mientras arrullaba suavemente a mi nieto, supe que era la única herencia que valía la pena dejar atrás. El aire nocturno en Chihuahua traía un fresco que recordaba cómo las noches del desierto caen rápido en penumbra. Entré a la hacienda, un restaurante donde Mauricio y yo celebrábamos aniversarios, graduaciones y hasta el 10º cumpleaños de Emiliano. Esta noche se suponía que era mi turno, para marcar 65 años con la familia, sin alboroto. Emiliano se levantó de la mesa junto a la ventana cuando me acerqué, con una sonrisa tensa y las manos inquietas sobre el mantel. A su lado, Paloma brillaba en un vestido rojo, su voz un poco más aguda de lo normal mientras exclamaba: «¡Feliz cumpleaños!». Consuelo besó el aire cerca de mi mejilla antes de guiarme a la silla frente a ella. Algunos amigos y parientes lejanos ya estaban sentados, murmurando cortesías.
despedimos. La charla fluyó como siempre el clima, el trabajo, los planes de Paloma para redecorar. Por un momento, me permití creer que esta cena era solo una reunión, nada más. Pero cuando retiraron los platos, Paloma dejó su copa y cruzó las manos, su sonrisa afilándose. «Consuelo», anunció. «Emiliano y yo decidimos que esta será tu última cena en libertad antes de la casa de retiro». Risitas incómodas revolotearon por la mesa. Sin saber si era una broma, mi hijo mantuvo la mirada en su servilleta. Su silencio más fuerte que las palabras de ella. El golpe dolió, pero no era nuevo. Tomé mi copa de vino. Bebí despacio y la puse en la mesa con calma deliberada. Entonces dije, firme y clara, esta es su última cena teniendo una casa donde vivir. La sonrisa de Paloma titubeó, y el tenedor de Emiliano chocó contra su plato. Tomé mi bolso y me levanté, dejando sus risas nerviosas y el peso de mis palabras flotando en el aire mientras salía a la noche que se enfriaba, ya segura de mi próxima llamada. Cuando llegué a casa esa noche, puse mi bolso en la mesa del pasillo y solté el broche del reloj de Mauricio. La banda de plata había perdido brillo con el tiempo, pero lo usaba en cada momento importante, como si su mano aún sostuviera la mía. Esa noche, el peso se sentía más pesado, no solo en mi muñeca, sino en los años de recuerdos que se negaban a callar. Habían pasado 15 años desde el infarto repentino de Mauricio. Emiliano tenía apenas 25 entonces, perdido entre trabajos e ideas de quién quería ser. Recuerdo corregir exámenes hasta el amanecer en el colegio comunitario. Luego, correr a casa para preparar su almuerzo como si aún estuviera en la secundaria. Las cuentas se apilaban como ladrillos, pero las pagué una a una. Aunque eso significara saltarme comidas o posponer reparaciones del coche, los años más duros vinieron con la crisis inmobiliaria del 2008. Emiliano me llamó una noche, llorando, diciendo que el banco estaba a punto de quitarle su casa. Conduje al otro lado de la ciudad con un cheque que no tenía derecho a escribir, vaciando casi todos los bonos de ahorro que Mauricio y yo habíamos acumulado. Le dije que era temporal, que me lo devolvería cuando las cosas mejoraran. Nunca lo hizo y nunca lo pedí. En ese momento creía que eso hacían las madres: proteger, proveer, borrar la deuda antes de que se convirtiera en vergüenza. Pensé que si daba lo suficiente, Emiliano aprendería gratitud, responsabilidad, tal vez incluso ternura. Pero con los años, cuando Paloma entró en su vida con sus bolsas de diseñador y su gusto por renovaciones constantes, noté cómo Emiliano pasaba por alto mis sacrificios. Ya no me llamaba solo para escuchar mi voz. Llamaba cuando necesitaba algo firmado, prestado o resuelto. Pasé la mano por el cristal del reloj de Mauricio, frío bajo mis dedos, y me di cuenta de que mi silencio había sido mi mayor error. Había dado todo sin exigir respeto a cambio. Y esa noche me mostró a dónde me había llevado ese camino. Me dirigí al cajón donde guardaba la escritura, sabiendo que era hora de dejar de fingir que no me quedaba nada. No dormí esa noche. El silencio de la casa me oprimía, roto solo por el tic-tac del viejo reloj de Mauricio en el pasillo. Justo antes de la medianoche, abrí el cajón inferior del escritorio donde guardaba papeles que nadie más conocía. Mis manos pasaron por facturas de servicios y estados de seguros hasta tocar el sobre grueso, el que había escondido como un secreto culpable. Dentro estaba la escritura, prueba de que la casa donde vivían Emiliano y Paloma era mía, no de ellos. Recordé el día que la firmé. La hipoteca de Emiliano colapsó en los escombros de la crisis inmobiliaria. Él y Paloma estaban ahogados en deudas, apenas manteniendo las luces encendidas. Pagué los atrasos sin dudar, insistiendo solo en que la escritura se transfiriera a mi nombre para proteger la propiedad de los acreedores. Pensé que sería temporal, solo un escudo hasta que encontraran su rumbo, pero con los años, y sin gratitud alguna, dejé los papeles guardados, con la humillación del restaurante aún resonando en mis oídos. Tomé el teléfono y marqué a Leonardo Guzmán.
Había sido amigo de Mauricio mucho antes de ser mi abogado, estable y discreto. El tipo de hombre que nunca necesitaba recordatorios de lealtad, contestó al segundo timbre, su voz cálida pero alerta. Perdón por llamar tan tarde, dije, pero no puede esperar. Necesito revisar una escritura. Cuando llegó a la mañana siguiente, café en mano, extendí los papeles sobre la mesa de la cocina. Leonardo los leyó con cuidado, asintiendo como si ya supiera a dónde llevaría esto. Tú tienes el título, dijo. Si ellos escalan sus amenazas, tienes todo el derecho de iniciar un desalojo, por primera vez en años. No sentí miedo, solo claridad. Aplané la escritura bajo mi palma, firme como el sol del desierto, y supe que había terminado de vivir como si no tuviera nada que proteger. La verdadera batalla. Lo sentía. Apenas comenzaba. Para el fin de semana, el teléfono empezó a sonar de maneras que dolían más que reconfortaban. Mi prima en Hermosillo llamó primero, su voz tensa con una simpatía ensayada. Consuelo, escuché que has estado olvidando cosas. Tal vez es hora de que consideres ayuda. Luego, una sobrina en Juárez dejó un mensaje. Tía, estamos preocupadas por ti. Emiliano dice que ya no puedes seguirle el paso. Cada llamada parecía menos preocupación y más semillas plantadas. La mano de Paloma era obvia. Su voz viajaba más rápido que el viento del desierto. Y ahora, mi nombre cargaba susurros de declive. El viernes por la tarde, un golpe seco en mi puerta llegó sin invitación. Al abrir, una mujer con bata blanca estaba allí, portapapeles en mano. Señora Consuelo, soy la doctora Vargas, especialista en geriatría. Su familia me pidió que la evaluara. La audacia casi me hizo reír. Sin mi consentimiento pregunté, manteniendo la voz firme. A veces las familias se preocupan, dijo, con esa suavidad clínica que enmascara la intrusión. Entonces que lo persigan legalmente. No entrarás a mi casa sin una orden judicial. Mantuve la puerta firme. Mi mirada nivelada. Por un momento ella titubeó. Anotaré tu negativa, dijo finalmente, y se fue con una sonrisa cortés que cargaba más lástima que respeto. Al cerrar la puerta, vi el coche de Emiliano estacionado al otro lado de la calle. Salió, con las manos hundidas en los bolsillos, los ojos esquivos. Mamá, comenzó. Paloma solo quiere lo mejor. Tal vez. No estaría mal que te revisaran. Sentí un calor en el pecho. Emiliano. Manejo mis finanzas. Leo cada mañana. Conduzco con cuidado. Mantengo esta casa. ¿Qué se supone que estoy olvidando? Tragó saliva, pero su silencio me dijo suficiente. Estaba inquieto, dividido entre la verdad y la lealtad a ella. Esa noche, llamé a mi médico de cabecera y agendé una evaluación completa, análisis de sangre, pruebas cognitivas, todos los registros que pudiera necesitar. Si Paloma quería construir una narrativa, la enfrentaría con hechos. La escritura seguía en mi mesa, sus bordes afilados bajo la luz de la lámpara, y entendí que el próximo golpe no llegaría en silencio. El lunes siguiente, estaba en mi escritorio organizando papeles para mi evaluación próxima. Quería cada documento médico listo, impecable e irrefutable. Mientras movía carpetas, tomé la pequeña caja de madera que Mauricio me dio en nuestro 20º aniversario. Dentro, solía guardar más que joyas, guardaba pedazos de memoria. Recordatorios de una vida que tenía sentido antes de todo esto. Pero al levantar la tapa, el silencio me recibió. El forro de terciopelo estaba vacío donde debería haber brillado el collar de perlas de mi madre. Los aretes de esmeralda de mi tía Celia también habían desaparecido. Incluso el brazalete de oro que Mauricio me dio tras el nacimiento de Emiliano ya no estaba. Por un largo momento me quedé allí, mirando el vacío. Mi pulso latía en mis oídos, la traición pesando más que la caja misma. Llamé a Leonardo de inmediato. Su voz me estabilizó. No toques nada. Consuelo, enviaré a alguien. Para la tarde,
Un investigador privado llamado Mendoza estaba en mi cocina, revisando fotos de las piezas perdidas. Era eficiente, directo, y en 2 días tuvo respuestas. Hay una casa de empeño cerca de la Plaza Mayor que registró objetos que coinciden con tu lista, informó. Revisamos los registros. Fueron vendidos hace 2 meses. Mi estómago se apretó. ¿Por quién deslizó unas imágenes granuladas de seguridad? El rostro de mi hijo, inconfundible, estaba junto a Paloma. Ella lucía radiante, sus manos descansando posesivamente en el brazo de Emiliano mientras él firmaba los papeles. Las perlas colgaban en la mano del tendero, envilecidas bajo la luz fluorescente. Sentí algo romperse dentro de mí, no solo por el dolor, sino por la claridad. Esto no era solo Paloma actuando sola. Emiliano estuvo allí, participando, entregando reliquias destinadas a futuras generaciones, objetos que alguna vez cargaron amor y continuidad. Leonardo me observó en silencio. Podemos presentar esto como evidencia. Fortalece todo. Pasé un dedo por la imagen borrosa del perfil de Emiliano. Alguna vez apoyó esa misma cabeza en mi hombro cuando las tormentas lo asustaban. Ahora la giraba completamente lejos de mí. El peso de ese cambio me dejó fría, pero no paralizada. Cerré la carpeta, la puse en el maletín de Leonardo y dije palabras que incluso a mí me sorprendieron. Prepara lo que venga después. Al amanecer del día siguiente, el sonido de puños en mi puerta dejó claro que Paloma no había terminado. Los golpes en mi puerta llegaron justo cuando las primeras luces anaranjadas tocaban las montañas de la Sierra Madre. Ajusté mi bata y abrí la puerta solo una rendija. Paloma estaba allí. El cabello desordenado, los ojos encendidos. ¿Crees que puedes humillarnos?, escupió. ¿Crees que un pedazo de papel te hace la reina de todo? Su voz resonó por la calle, atrayendo a los vecinos tras sus persianas. Mantuve mi mano firme en el marco de la puerta. Vete, Paloma. Esta no es tu propiedad. No es mi propiedad, rió, dura y hueca. Emiliano y yo construimos esa casa. Tú solo eres una vieja amargada tratando de robárnosla. Cerré la puerta, le puse el cerrojo y marqué a la policía. Para cuando llegó el oficial Ramírez, Leonardo ya venía en camino con una carpeta llena de documentos. La rabia de Paloma no se había apagado. Gritaba en la entrada sobre traición y crueldad hasta que su voz se quebró. Ramírez, un hombre de hombros anchos y ojos amables, escuchó pacientemente antes de tocar mi puerta. Le entregué la escritura, los recibos de la casa de empeño y los estados bancarios que Leonardo había preparado. Ella y mi hijo empeñaron joyas que no eran suyas, dije, y la casa que dicen es suya fue transferida hace años. Cada peso salió de mí. Leonardo llegó momentos después, calmado y preciso, reforzando cada palabra con fechas, firmas, sellos notariales. Ramírez revisó el montón, luego se giró hacia Paloma. Su tono cambió de cortés a autoritario. Señora, no tiene ningún derecho legal aquí. Debe abandonar esta propiedad de inmediato. El rostro de Paloma se desmoronó, la rabia colapsando en shock. Miró a Emiliano, que había estado al borde del jardín, con los hombros caídos, los ojos negándose a encontrar los míos. Abrió la boca, la cerró de nuevo y miró la grava como si allí pudiera encontrar respuestas. Emiliano, dije suavemente, pero no se movió. Las últimas palabras de Paloma fueron un siseo. Te arrepentirás. Lo jaló hacia el coche, sus uñas clavadas en su brazo. Él no se resistió. Cuando el patrullero lo siguió fuera de vista, Leonardo se giró hacia mí. Es hora. Consuelo, presenta las denuncias. Asentí. Mi voz firme. Sí. Desalojo y robo. Para cuando el sol despuntó en el horizonte, había firmado los papeles que cambiarían todo. 2 días después de presentar las denuncias, recibí la llamada del detective Salazar. Emiliano había sido detenido en el banco del centro donde trabajaba. Las palabras se asentaron sobre mí como polvo, esperadas y pesadas a la vez. Para la tarde siguiente, estaba en la sala de visitas del reclusorio del condado. El aire cargado de desinfectante
y el zumbido bajo de las luces fluorescentes. Emiliano entró con el uniforme beige que lo despojaba de todo lo familiar. Lucía más delgado. Sus ojos ensombrecidos por el insomnio. Por un momento, vi al niño que alguna vez fue, el que se aferraba a mi mano el primer día de clases, pero luego su mirada cayó, y la distancia entre nosotros se sintió más amplia que cualquier pared. Mamá, comenzó, con voz áspera. No quería que llegara a esto. Paloma, tiene un problema. Apuestas, casinos en línea, apuestas deportivas, cualquier cosa a su alcance. Prometía que cada vez sería la última. Pensé que si cubría las pérdidas, ella pararía. Por eso tomé las joyas, el dinero. Creí que podría devolverlo antes de que lo supieras. Las palabras golpearon como piedras. Y la escritura, las mentiras a la familia frotó sus manos. Las muñecas aún marcadas por las esposas. Me dije que era supervivencia. Me dije que la protegía a ella, que nos protegía. Me incliné hacia adelante. Mi voz firme pero fría. Emiliano, no protegías a nadie. La habilitaste, destruyéndome en el proceso. Robaste lo que no se puede reemplazar. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Lo siento, mamá. Por favor, no sigas con esto. Negué con la cabeza. Puedo amarte, Emiliano, y aún hacerte responsable. El amor no borra las consecuencias. Bajó la cabeza, en silencio. Cuando el guardia vino a escoltarlo, me levanté y puse mi mano en el cristal. Encuentra al hombre que perdiste, Emiliano, pero esta vez no te salvaré. Al salir a la luz del desierto, supe que el siguiente paso no sería sobre castigo, sino sobre reclamar el futuro que había dejado escapar por demasiado tiempo. Los meses pasaron con una estabilidad que no había sentido en años. Tras las audiencias, los papeles y las firmas, la casa volvió a quedar en silencio. Al principio, el silencio me inquietaba, pero poco a poco se convirtió en un compañero. Lo llené con nuevos ritmos, caminatas matutinas bajo los álamos, tardes con un pincel en la mano en el centro comunitario. Mis paisajes eran rústicos, pero cada uno me recordaba cómo el desierto carga dureza y belleza por igual. También me unía a un pequeño club de lectura en la biblioteca. Mujeres de mi edad, algunas viudas, otras divorciadas, todas cargando historias que rara vez contábamos. Entre té y libros de bolsillo, encontré algo que no sabía que extrañaba risas sin el filo de la preocupación. Una de ellas, Dolores. Se inclinó sobre la mesa una noche y dijo: «Nunca es tarde para empezar de nuevo». Le creí. En casa, contraté a María, una mujer con ojos tranquilos y un ingenio rápido. Oficialmente, era una cuidadora a medio tiempo, ayudando con mandados, cocinando cuando mis manos dolían, pero pronto se sintió más como una amiga. Compartíamos recetas, historias de nuestros esposos, y nos sentábamos en el porche viendo el cielo encenderse de rosa cada noche. Por primera vez, mis días estaban llenos no de anticipación de conflictos, sino de pequeñas alegrías que podía reclamar como mías. Mientras tanto, Leonardo me guió para reescribir mi testamento. La decisión fue fácil. Las propiedades que Mauricio y yo construimos, las inversiones discretas que protegí, no serían combustible para la codicia. En cambio, irían a una fundación que ayudara a mujeres como yo, mayores, acorraladas por la familia y silenciadas. Para Emiliano, dejé una suma modesta, suficiente para que empezara de nuevo si decidía reconstruir su vida. Cuando firmé la última página, Leonardo me miró por encima de sus lentes. «No solo aseguraste tus bienes, Consuelo, sino tu dignidad». Cerré la carpeta, sintiendo el peso de los años levantarse. Por primera vez, mi legado no se sentía como una cadena al cuello, sino como un regalo que elegí dar. Y entonces, una tarde, llegó una carta del reclusorio del condado. El sobre llegó un martes, con la dirección del reclusorio del condado estampada en tinta negra. Lo llevé a la mesa de la cocina y me senté un largo rato antes de abrirlo. Dentro había una carta.
5 páginas escritas con la letra cuidadosa y inclinada de Emiliano. Comenzó con lo que había esperado años escuchar, una admisión de culpa sin excusas. Confesó haber empeñado las joyas, desviado dinero y callado mientras Paloma orquestaba su campaña contra mí. Escribió sobre sus amenazas, cómo le decía que lo dejaría y lo acusaría de abuso si no cumplía. Admitió que le creyó y que el miedo lo llevó a traicionar a la única persona que siempre estuvo a su lado. Me convertí en su sombra, escribió, no porque la amara, sino porque fui demasiado débil para enfrentarla. Describió la codependencia en detalle crudo, las noches cubriendo sus deudas de juego, las mentiras que se decía sobre devolverlo todo, los momentos en que quiso confesar pero tragó las palabras. Prometió que, una vez terminara su libertad condicional, dejaría Chihuahua por completo, tomaría un trabajo en otro estado e intentaría reconstruirse en alguien digno de respeto. Cuando llegué al final, su última línea resonó con el niño que alguna vez conocí, mamá. No pido perdón. Solo pido que recuerdes que alguna vez fui el niño que te amaba. Doblé las páginas con cuidado y las guardé en el cajón del escritorio junto al reloj de Mauricio. No respondería, no ahora, pero tampoco podía tirarlas. Entre las líneas, el niño que crié destelló por un momento, aunque las heridas seguían demasiado frescas para tocarlas. Esa noche, mientras regaba el jardín, un joven apareció en la reja y me llamó por mi nombre. Habían pasado 6 meses cuando escuché el apellido Morales pronunciado por alguien nuevo. Era una brillante mañana de primavera, y estaba arrodillada en el jardín, plantando semillas de cempasúchil en la tierra, cuando una voz en la reja llamó suavemente, «Señora Morales». Levanté la vista y vi a un joven, no mayor de 20, con cabello oscuro que atrapaba el sol y ojos tan dolorosamente familiares que me cortaron el aliento. «Los ojos de Mauricio. Me llamo Adrián», dijo, moviéndose nervioso. «Adrián Morales. Soy el hijo de Emiliano, de antes de Paloma. No sé si él te lo dijo alguna vez». Me limpié las manos en el delantal y lo estudié. Su postura era firme, su voz respetuosa, sin la defensiva a la que me había acostumbrado. Me extendió una carpeta. «Lo encontré hace unos meses. Mencionó tu nombre. Quería conocer a mi abuela». La palabra cayó más pesada que cualquier joya o escritura. Abuela. Lo invité a pasar, cautelosa pero abierta, y nos sentamos en la mesa de la cocina donde tanto se había desmoronado meses antes. Me habló de su madre, de crecer sin Emiliano, de abrirse camino en la escuela. No me pidió nada, ni dinero, ni promesas. Solo la oportunidad de saber de dónde venía. Escuché, y por primera vez en años, la familia se sintió como algo elegido, no exigido. Cuando se fue esa tarde, me quedé junto a la reja y sentí una fuerza tranquila asentarse en mí. La casa detrás de mí seguía siendo mía. El testamento asegurado, las batallas atrás. Pero aquí había algo diferente, una herencia que no esperaba. La oportunidad de plantar nuevas raíces en una tierra que alguna vez estuvo rota. Y por primera vez creí que podrían crecer,